Ya estamos en octubre, el mes más terrorífico del año. Un mes para ver películas de terror, escuchar historias de fantasmas, adornar las casas con motivos espectrales y terminarlo con todo un desfile de monstruos, brujas, vampiros y fantasmas. Para muchos, el mejor mes del año, y no cabe duda de que el símbolo más representativo de Halloween es la calabaza. Pero ¿sabías que originalmente aquel tétrico rostro, iluminado desde su interior por una vela, era tallado en un nabo y no en una calabaza? Así es, un nabo. Ahora, si quieres conocer el origen de aquel rostro monstruoso iluminando las noches de octubre, acompáñame y descúbrelo. En realidad, esta tradición no tiene un origen ancestral como se podría creer, sino que es relativamente nuevo. La cosa comenzó en el año 1836, cuando un periódico irlandés, el Dublin Penny Journal, publicó un relato corto, un cuento llamado El tacaño Jack. El cuento decía lo siguiente: hace muchos años vivía en Irlanda un tipo despreciable. Era un borracho, un embaucador, un estafador astuto y manipulador. En fin, este tipo no tenía ningún reparo en engañar a las personas con el fin de beneficiarse de algún modo. Su nombre era Jack. Pues resulta que tal era la fama de Jack por ser una mala persona, que su fama llegó a oídos ni más ni menos que del mismísimo diablo. Entonces, sintiendo curiosidad el Señor de las Tinieblas por este tal Jack, fue que decidió subir a la tierra con el objetivo de conocerlo. Una vez ante él, el diablo le dijo que había venido por él, que su fin había llegado y que venía a llevarse su alma directo al infierno. Jack, que era muy astuto, logró convencer al diablo para que le concediera un último deseo. Le pidió que le permitiera disfrutar de una última cerveza antes de llevárselo. Pues el diablo aceptó. Claro que no lo dejaría ir así como así. Tomó la forma de un hombre común y corriente y lo acompañó hasta la cantina para asegurarse de que no intentara escapar. Pues Jack disfrutó de lo que se suponía sería su última cerveza. Al terminar, se acercó el mesero para cobrarle, pero Jack le comentó a su oscuro acompañante que no había llevado dinero, que con los nervios se le había olvidado echarlo. Entonces le pidió al diablo que se transformara en una moneda, con la cual podría pagar la cuenta, y una vez que el mesero la depositara en la caja, regresaría a su forma original y lo vendría a buscar para llevárselo. Pues como el malo tampoco es de lo más honesto que existe, aceptó. Así lo hizo, se transformó en una reluciente moneda. Una vez hecho esto, Jack se guardó la moneda en su bolsillo, donde tenía guardada una cruz, razón por la cual el demonio quedó apresado sin poder salir ni volver a su forma. Jack puso una condición para liberarlo. Esta consistía en que el diablo le diera 10 años más de vida antes de llevárselo con él. Pues no teniendo más remedio, el señor oscuro aceptó. Así Jack siguió viviendo tranquilamente, aprovechándose de sus vecinos y estafando a medio mundo. Pero como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, los 10 años de indulto pasaron y nuevamente don Diablo se presentó ante él para llevárselo. Jack aceptó lo convenido sin chistar, pero le pidió al diablo un último deseo. Quería comer una manzana de un árbol que estaba en el patio. Quería la última que estaba arriba, en lo más alto del árbol, pero no la lograba alcanzar. Pues el diablo, contra todo pronóstico, aceptó subir al árbol y sacarla para él. Una vez arriba, Jack aprovechó para tallar unas cruces en el tronco del árbol y de arrojar un puñado de cruces alrededor de éste. De esta forma, el diablo no podía bajar y nuevamente quedó a merced del buen Jack. Esta vez, para dejarlo bajar, la condición de Jack fue que jamás volviera a por él. Pues el diablo no tuvo más remedio que aceptar.
Además, ya estaba aburrido de las estupideces de Jack, de modo que accedió a no volver jamás a intentar quedarse con su alma. Así pues pasó el tiempo y los excesos de Jack le pasaron la cuenta. Jack estiró la pata, pasó a mejor vida, en definitiva, murió. Pues resulta que fueron tantas las malas acciones de Jack mientras estaba vivo que Dios le cerró las puertas del cielo en su cara, diciéndole que en el cielo no era bienvenido y que jamás sería aceptado allí. Sin tener otro lugar a donde ir, Jack se dirigió con su viejo amigo Lucifer para que lo recibiera en el infierno. El momento de desquitarse había llegado para el diablo. Le recordó el trato hecho hace años atrás y acto seguido le cerró las puertas del reino de las tinieblas también en la cara, diciéndole que no era bienvenido tampoco allí y que no volviera a molestar. Jack, sin tener a dónde ir, se preguntó cómo podría ver por dónde iba, ya que no tenía luz alguna. Entonces el diablo le entregó a modo de burla una brasa con la cual podría iluminar su camino. Una brasa que jamás se apagaría, ya que era una brasa del infierno. Jack entonces ahuecó un nabo que traía con él y talló en él un rostro terrorífico y colocó el ascua en su interior para usarlo a modo de farol. Desde entonces sería conocido con el nombre de Jack O'Lantern, o sea, Jack el del farol. Así fue que Jack, quien creyó ser más listo que el diablo, fue condenado a vagar por toda la eternidad, sin poder entrar jamás al cielo ni al infierno, deambulando en el limbo como un alma errante, alumbrando su oscuro camino, con nada más que un farol hecho de nabo y una brasa infernal, castigado por su mal actuar. Así fue que los irlandeses comenzaron a colocar nabos tallados en las ventanas para ahuyentar a los malos espíritus, como podría bien ser Jack O'Lantern, durante las vísperas del Samhain, fecha en que se creía que la frontera entre el mundo mortal y el de los espíritus era tan débil que los espíritus podrían caminar libremente por nuestro mundo. Los colonos irlandeses llevaron sus tradiciones a Estados Unidos, entre ellas la del rostro tallado, pero se encontraron con que las cosechas de nabos eran muy escasas en el Nuevo Mundo. Sin embargo, las calabazas eran abundantes en extremo, por lo que comenzaron a usarlas para tallar aquel rostro en lugar de nabos. Y así, esa práctica se transformó en una tradición, la que nos acompaña hasta nuestros días, y hoy es el símbolo más representativo de la noche de Halloween. ¿Y tú, conocías la historia de Jack? ¿Cuál es tu celebración favorita del año? Dímelo acá en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que te suscribas, ya que es gratis. Además, si te gustó, dale dedito arriba, activa la campanita y compártelo. Muchas gracias por ver el video. Un cariñoso abrazo y será hasta una próxima aventura.